Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. Acá diferentes profesores de diferentes países hispanohablantes tenemos conversaciones. Nosotros conversamos sobre todo tipo de temas, pero siempre de una forma un poco más lenta, de una forma un poco más comprensible, para que ustedes comprendan y puedan seguir la conversación. Pero si necesitan algo un poquito más difícil que este podcast o algo un poco más fácil, lo pueden encontrar en nuestra web, dreamingspanish.com. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Natalia de Colombia. Hola Agus, ¿cómo estás hoy? Muy bien, hoy estoy muy contenta porque te tengo de invitada y te voy a hacer algo así como una entrevista. Me encanta. ¿Sobre qué tema me vas a entrevistar? Hoy vamos a hablar sobre tu trabajo, Nati, tu otro trabajo, que es ser actriz. Pero no vamos a hablar de los típicos temas, no vamos a hablar sobre tus mejores experiencias o cómo empezaste a ser actriz. Hoy vamos a hablar del lado B, de la otra cara de la actuación. Vamos a hablar un poquito de esas cosas negativas que tal vez no se cuentan tanto. Me parece perfecto, Agus. Estoy dispuesta a responder todas tus preguntas. Muy bien, entonces empezamos. Y quiero empezar diciendo que siento que desde afuera, para las personas que lo ven desde afuera, ser actriz parece un sueño, ¿no? Parece una carrera, una profesión rodeada de mucho lujo, de muchos eventos, de mucho glamour, ¿no? Como que es una profesión muy romantizada y muy idealizada, pero algo me dice que en la realidad puede ser muy diferente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso que dices es muy cierto. Está muy romantizado el hecho de ser actor, actriz famosa, las alfombras rojas, los eventos, ser una celebridad, ser famoso. Todo eso está como puesto en un pedestal, pero la realidad es que son muy pocas las personas que logran llegar a ese otro lado, digamos, de la moneda, que es como el lujo, ser celebridad, todo esto, pero es un porcentaje muy pequeñito quien logra eso. Claro. Es como que siempre que pensamos en la actuación, pensamos en el estilo de vida que tienen las grandes figuras, ¿no? Como los actores y las actrices más famosos, más exitosos, pero hay muchísima gente que se dedica a la actuación, que es actor o actriz y que no vive nada de eso, ¿no? Total. Bueno, de hecho, casi todas y todos mis amigos se dedican a la actuación, pero tienen otros trabajos u otros oficios porque es una carrera que es muy inestable. Entonces no tienes una estabilidad económica, no tienes una estabilidad de trabajo, lo cual te lleva a tener que buscar otras formas de encontrar
esa sensación de estabilidad que es tan importante. Claro, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, uno de los temas que yo quería tocar, y era justamente el tema económico. Tengo entendido que para muchos actores y actrices es un poco como esa frase en inglés, the highs are very high and the lows are very low, ¿no? Como los momentos buenos, ¿no? O cuando encontrás un trabajo económicamente es buenísimo, ¿no? En relación a la cantidad de horas paga muy bien, pero claro, después por ahí estás mucho tiempo sin trabajar y ahí es muy complicado. ¿Es correcto? ¿Es así? Exactamente, es exactamente así porque como actor no tienes un contrato fijo que se te va a renovar cada año, sino que siempre estás buscando trabajo, siempre estás audicionando y puede que una de esas audiciones te salga bien y quedes con el papel, pero eso te asegura trabajo por unos meses quizá o unos días. Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses y estás trabajando, recibiendo dinero, pero cuando terminas ese proyecto, quizá vas a estar otros 6 meses buscando trabajo, sin trabajar. Entonces tienes que asegurarte de ser muy ahorrador y de poder invertir ese dinero que ganas en esos 6 meses y ahorrarlo para los otros 6 meses que vas a estar sin trabajo probablemente, poder tener cómo vivir. Entonces es como un arte todo esto de manejar las finanzas como artista. Me imagino que no solo nos pasa a los actores, sino también a todos los artistas, los músicos, los pintores, bueno, todos los artistas creo que tenemos que pasar por esa inestabilidad que es la naturaleza de nuestro trabajo. Sí, sí. Y también creo que muchas veces cuando escuchamos cuánto gana un actor o una actriz por una jornada de trabajo, ¿no? Tal vez es una publicidad o algo así, y es un día de trabajo y decimos, wow, le pagan súper bien, ¿no? Hacemos la cuenta por hora y decimos, che, por hora de trabajo es un súper salario. Pero claro, no se tiene en cuenta que eso es un día. Eso es un día y después tenés que pasar días y días buscando audiciones, yendo a audiciones, como preparándolas, ¿no? También es como que no se visualiza todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Totalmente. Es que, a ver, o sea, de 50 castings que haces, de 50 audiciones, probablemente vas a ganarte una o dos. O sea, las estadísticas son bastante diferentes para cada persona, obviamente, pero sí yo veo como alrededor mis amigos, mis amigas audicionan, 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 audicionan y de repente se ganan algo, pero hubo muchísimas horas de trabajo, muchísima preparación para poder llegar a ganarse un rol y poder recibir ese pago. Entonces sí, son muchas horas de trabajo que no son pagas realmente, que son como una inversión que estás haciendo. Exacto, exacto. Y con este tema de las audiciones y los castings, ¿no? Y el hecho de ir a tantos y la mayoría de las veces escuchar un no como respuesta, ¿no? Me imagino que debe tener su lado difícil, ¿no? ¿Cómo se vive para un actor, para una actriz, ese rechazo constante? ¿Cómo se vive esa experiencia de ir a un casting, ir a otro y siempre no, no, no? ¿Te afecta? ¿Aprendes a manejarlo? ¿Cómo lo ves? Claro, es una muy buena pregunta porque
todos los artistas y bueno, en especial los actores y las actrices, estamos expuestas y expuestos al no constante. Entonces, yo sí creo que para ser un actor o una actriz tienes que tener un centro muy fuerte en ti, porque si no, te enloqueces, te matas literalmente. Entonces, yo creo que al principio, Agus, es muy difícil porque cuando estás empezando en esta carrera, es muy común que te tomes personal, que te lo tomes como algo personal, el hecho de no quedar en un rol, en un papel, porque piensas, ¿será que lo hice mal? ¿Será que no soy suficiente? No soy tan bonita, no soy tan buena, no soy tan delgada, no soy tan ta 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 ta. Todas las cosas que te puedes llegar a contar cuando te tomas eso personal. Pero con los años y con el tiempo vas entendiendo que esta industria es un negocio, definitivamente, y que el 99.9% no es personal. No es que no te eligieron por ser Agustina y le caes mal al productor. No, no te eligieron porque tal vez tu hermana en la producción no se parece a ti físicamente o porque están buscando otro perfil físico o porque les gustó otra audición un poco más. Bueno, hay muchísimos factores por los cuales te dicen que no, porque no te parecías a tu familia, de la producción, bueno, tantas razones y ninguna es personal. Todas son como en pro del negocio y del producto que ellos quieren lograr como productora. Entonces, con los años yo creo que en mi caso he ido aprendiendo que no es personal y que no es un rechazo a mi persona o a mi ser como actriz, sino que es parte del negocio, es parte de la industria. Listo, no, bueno, siguiente, ok, no, siguiente. Y eso también te va fortaleciendo mucho por dentro, porque si tú te lo tomas personal, realmente puedes entrar muy fácilmente en una depresión o en una autoestima completamente baja, porque es la naturaleza de nuestro trabajo. Todo el tiempo estamos recibiendo no, 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 no. Entonces yo sí creo que con el tiempo vas aprendiendo a lidiar con este tipo de cosas sin tomártelo como un rechazo personal. Ujú. Sí, también creo que es un poco esta idea de, bueno, no vas a ser el perfil adecuado, el perfil justo para todo, ¿no? Y eso no quiere decir que no seas buen actor o actriz. Tal vez sos muy buen actor, tal vez actúas muy bien, pero va más allá, ¿no? Como vos decís, puede ser que no encaje tu perfil con el resto de la familia que vas a tener en esa ficción. Puede ser, por ejemplo, que no tengas química con otro actor que ya eligieron, ¿no? Que ya tiene contrato y dicen, y no, si no hay química, no, si no se ve bien en pantalla esta combinación, no se puede. Tal vez están buscando una cara que parezca de cierta época y vos tenés rasgos que no van con esa época. Como que hay muchos factores que influyen y no es solo tu talento, ¿no? O tu habilidad como actor o actriz. Totalmente, así exactamente es. Y bueno, eso cuando estás empezando es muy difícil de entender porque estás allí con tu corazón, con tus sueños, con todo lo que eres, dando todo de ti y te dicen no, 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 no. Entonces es normal que empieces a dudar de ti mismo y empieces a tener sentimientos conflictivos, pero ya con el tiempo aprendes cómo funciona el negocio, cómo funciona la industria y así es. Entonces, realmente ahora yo no me tomo nada como un rechazo personal. Entiendo perfectamente qué es lo que pide y necesita la industria en ese momento y a veces yo voy a ser esa persona y a veces no. Entonces es como entenderlo y
y seguir fluyendo. Exacto. Y ya que tocaste el tema de como el inicio, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, quería preguntarte, ¿cómo fue para vos ese momento? Tal vez nosotros en Argentina decimos el baldazo de agua fría. Es como si te cayera un balde con agua fría de repente. A mucha gente le pasa que cuando empieza a trabajar en una industria, tiene ciertas ideas, ¿no? Tiene ciertas preconcepciones de cómo va a ser ese trabajo, de cómo va a ser esa industria, que generalmente son positivas. Y cuando empieza a trabajar, le cae ese baldazo de agua fría, como ese shock, como ese momento que te dice, esto no es como yo pensaba, o esto no está tan bueno como yo pensaba. ¿Recordás si tuviste ese momento? ¿Cuál fue ese momento para vos en la actuación? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente, ese balde de agua fría, ese golpe contra la pared, como decimos acá en Colombia, que te golpeas y te despiertas a la realidad. Y tú tienes que, que saber que yo empecé mi carrera, es decir, yo estudié en Hollywood, literalmente. Entonces yo, a mis 18 años, cuando estaba estudiando la carrera profesional, tenía toda esta motivación, todos estos sueños. Yo literalmente llegaba a la clase y veía el signo de Hollywood por la ventana. O sea, era como, yo voy a Wow. salir de esta escuela y voy directo a Hollywood y voy a ser una celebridad de Hollywood y voy a ser una actriz famosa y súper exitosa y voy a tener una casa en Hollywood Hills. O sea, mi fe era totalmente ciega, mi fe era totalmente inmensa, era como, además lo tenía allí, lo veía, todos los días veía el signo de Hollywood y decía, claro que sí. Y obviamente en la escuela yo era muy comprometida y hacía todos mis ejercicios muy bien, era muy comprometida con mi arte, entonces decía, soy buena, voy a hacerlo. Tengo todo lo que necesito para llegar a Hollywood, Y luego, me acuerdo muy bien de cuando salí de la escuela y tuve mi primer casting, mi primera audición oficial, digámoslo así. Y llegué a una sala de audición, a una sala de casting, y había como 50 chicas muy parecidas físicamente a mí en la sala, ¿sabes? Así como blancas, con el pelo castaño, los ojos claros. O sea, y yo me senté en esa sala y las empecé a observar a todas. Todas eran preciosas, eran unas chicas divinas y todas estaban estudiando su libreto con el mismo sueño que yo. Y en ese momento como que yo tuve un despertar y dije, ¿qué es esto? Creo que no va a ser tan fácil como yo pensaba. Claro. Y ahí fue como un despertar a la realidad. Fue como, todas estas mismas chicas que son preciosas, que tienen muchísimo talento, que tienen mi misma edad, que tienen el mismo sueño, están aquí para lo mismo que yo. Claro. ¿Y quién lo va a lograr? No sé, no lo sé, pero en ese momento fue como mi choque a la realidad. Y presenté el casting, me fue súper bien, pero no quedé en ese rol. Y entonces fue como mi primera gran decepción, así como de, ok. Claro, Aparte, eran chicas, perdón. Eran chicas de todo el mundo, como de Brasil, de México, de Rusia. Bueno, eran chicas de todas partes del mundo y yo pensaba, quizá no soy tan única y tan especial como pensaba en esta industria, pero sí,
¿no? Entonces voy a venir y voy a dar lo que soy yo. Y lo hice, pero fue como un shock para mí ese día. Claro, no, lo entiendo. Fue como que en tu mente, en tu burbuja, vos eras la que tenía el sueño más grande y vos eras especial, ¿no? Y como que eras algo diferente y después te diste cuenta que hay muchísimas chicas con el mismo sueño, que también le ponen esfuerzo, que también son talentosas, que también se lo merecen, ¿no? Y dijiste, ah, bueno, no soy tan única, pero no en un sentido de desmerecerte, sino en un sentido de darte cuenta que hay mucha gente con el mismo sueño, con talento, con esfuerzo, y que puede pasarle a cualquiera, ¿no? De acuerdo, fue eso. ¿Y quieres saber qué fue lo peor de ese día? ¿Qué? Que yo esperé durante como 5 horas porque tenía que esperar a que todas las chicas presentaran su casting, porque yo llegué hacia el final. Y cuando salí, tenía un tiquete en mi carro, una multa, porque había esperado más tiempo del que pensaba y no moví el carro de parqueadero. Entonces me pusieron una multa de $300, me acuerdo muy bien. No. Por parqueadero. Entonces fue como, así como en las películas, como la audición, el sueño, pero luego salí y tenía una multa en el carro y fue como, ¡ah, qué es esto! Claro, No te tengo sobrepasó. dinero. Y no tengo dinero para pagar esta multa. Necesito ganarme este trabajo para poder tener dinero. Pero bueno, luego trabajaba en otras cosas y pude pagar esa multa. Pero ese día fue el verdadero choque de realidad. Bueno, pero lo importante es que más allá de eso, y sabiendo cómo es, seguís eligiendo esto porque es lo que te hace feliz. Totalmente. Eso es. Y he tenido miles de crisis, Agus, y mis amigas que son actrices, que somos muy cercanas, todas mis amigas actrices y actores se la pasan de crisis en crisis, como, ¿qué es esto? ¿Por qué elegí esta carrera? Tal, tal. Pero cuando llegas y haces un rol, interpretas un papel y estás ahí en el set y estás sintiendo todo lo que estás sintiendo, como que dices, vale la pena. Listo, Claro. no importa. La crisis valió la pena. Te recuerda como por qué lo elegiste y por qué lo haces. Sí, y sí. te iba a preguntar, ¿no? Porque tocaste justamente este tema de que fuiste a la audición y había un montón de chicas súper parecidas a vos, ¿no? En lo físico. Y es un tema un poco sensible, pero me parece importante preguntarte cómo es vivir de tu imagen. Porque sí, obviamente que tenés que saber actuar para ser actor o actriz, pero tu físico es tu carta de presentación, es si encajás con el personaje o no. Te están mirando el físico constantemente. Y entonces, ¿cómo se vive eso? ¿Se siente la presión? ¿Es duro para la autoestima? Es también un poco como que te restringe, ¿no? Sentís que tal vez no podés cortarte el pelo o hacer esto o hacer lo otro porque vivís de tu imagen. Contame un poco cómo es ese factor. Bueno, muy buena pregunta porque creo que sí es algo que está muy presente en esta industria. La imagen es muy importante y yo creo que me considero una sobreviviente del medio. ¿Por qué? Porque en una industria como la industria de Colombia, de la televisión, hablemos específicamente de la televisión, porque el cine es otra cosa, pero de la televisión, donde hay una presión para operarte, para cambiarte, para ser como un estándar de belleza que ya está, digamos, estipulado. Y donde siempre hay una presión de cámbiate esto, opérate la nariz, súbete los ojos, ponte más senos, ponte más cola,
opérate, hazte la liposucción, hazte algo en la piel. Siempre hay una presión constante de cambiar lo que tú eres físicamente, de verte diferente. Y yo me considero una sobreviviente porque he dicho, así llegué al mundo y así me voy. Y si este físico que tienes acá le sirve al personaje, entonces pero yo no voy a cambiar absolutamente nada de lo que soy para lograr un estándar para que a otra persona le guste. Entonces creo que soy una sobreviviente en ese caso, pero creo que sí hay muchas chicas, muchas niñas que caen en esa trampa, por así decirlo, y se operan, se cambian y llegan a ser el estereotipo de belleza que se necesita, digamos. Y está bien, es una elección propia, pero en mi caso yo creo que por eso digo que necesitas tener un centro muy fuerte en ti misma, porque si no lo tienes, al siguiente día estás en el quirófano. Cuando alguien te hizo un comentario sobre tu físico, al siguiente día estás en el quirófano. Por eso hay que trabajar mucho en uno mismo antes de empezar en una carrera tan difícil con tanta presión. Y sí, también lo que mencionabas, tengo que mantenerme lo más neutra posible, digamos, con mi cabello, para tener más posibilidades y más rango de personajes, porque digamos que si soy súper rubia, con el pelo corto y gafas, eso me da un perfil muy específico, pero si me mantengo lo más neutra posible, con mi cabello largo, mi cabello castaño, eso me puede dar más posibilidades en esta industria a nivel físico. Ujú. Pero sí, y hablo específicamente de la televisión porque en el cine es diferente. En el cine se buscan unos perfiles un poco más reales, más cotidianos. Entonces se busca algo físicamente también muy distinto que en la televisión. En la televisión es más como un producto más comercial, ¿no? Como que se busca tal vez siempre un estereotipo de una chica linda, ¿no? Como el estereotipo de belleza. En cambio, más en el cine es como más, bueno, buscamos perfiles reales. Una persona que se vea como que vive en este barrio y, no sé, juega al fútbol y hace esto y lo otro. Ujú. De acuerdo, y ahí es donde tú tienes que decidir qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Yo quiero trabajar más en el cine o quiero trabajar más en la televisión? Porque las dos cosas tienen sus requerimientos, digamos, o en el teatro, o sea, es muy distinto, pero para mí personalmente como actriz no pienso cambiar absolutamente nada de mí, y si eso le sirve a la industria, bien, y si no, bien también, como que no quiero transgredir mi cuerpo para lograr algo comercial que es efímero también. Entonces, Ujú. sí, Y es me rehúso. pasajero. Revoluciona. Revoluciona. Sí, además Narices también reales. siento que también es muy pasajero porque el estereotipo de belleza hoy no es el mismo que va a haber en 2 meses ni en un año, y lo vemos mucho, no sé, por ejemplo acá en Argentina en los 90s estaba muy de moda operarse los senos, las tetas, ¿no? Y ponerse mucho, tipo era como tener muy grande. Y ahora, por ejemplo, cambió totalmente el estereotipo y muchas famosas que se habían operado justamente porque en ese momento era lo que se usaba, ahora se las están sacando o las critican mucho, dicen que ahora queda como grotesco, como vulgar, ¿no? Y yo digo, imagínate pasar por el quirófano, imagínate pasar por una cirugía para verte de la forma que está de moda por unos años y después tener que cambiar de nuevo. No, para mí es una locura.
Sí, total. Y es la verdad, o sea, en esta industria, no sé, todas mis amigas que son actrices, alguna siempre ha recibido un comentario sobre su físico. O estás muy gorda, o estás muy flaca, o eres muy alta, o eres muy baja, eres muy morena, eres muy blanca, eres muy sonriente, eres muy seria. Siempre la gente va a tener algo que decir sobre tu físico y si tú caes en esa narrativa y si tú te lo crees, terminas transformando todo lo que eres para agradar a otros y yo creo que no hay peor muerte que esa, honestamente. Es como, no, Ujú. gracias. Mm-mm. Bien, y ya cerrando, quería tocar otro tema polémico, pero que me parece interesante, que es el lado más oscuro del mundo de la actuación, en el sentido de que a veces puede ser un poco turbio, un poco sospechoso, puede haber gente que se quiere aprovechar de la gente joven que llega a la industria con este sueño, ¿no? Que tal vez es más inocente, que todavía no conoce el ambiente y termina cayendo en estafas, en trabajos un poco cuestionables. También para las chicas jóvenes puede ser un poco peligroso en lo sexual. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Crees que es verdad que existe todo esto o que es mentira? ¿Tuviste alguna experiencia con este tipo de cosas? Mm. 100% real, Ok. 100% real. Es un mundo que puede llegar a ser muy peligroso y muy oscuro. Por eso, si ustedes son niñas o si ustedes tienen una niña o un niño que quiere incursionar en el mundo de la actuación, empezar en el mundo de la actuación, tienen que ser muy cuidadosos porque hay muchas personas con muy malas intenciones. A mí me pasó desafortunadamente muchas veces porque imagínate que yo era una niña de 17 años que estaba en Los Ángeles, en California, prácticamente sola. Y sí, me pasó muchas veces que directores, entre comillas, me ofrecían papeles, pero a la larga o a la final su intención era otra, muy claramente. Y de esos hay por montones. Entonces, yo la verdad sobreviví, también soy una sobreviviente a esta carrera, por favor, pero, pero es muy peligroso. Es muy Ujú. peligroso porque cuando eres una niña y tienes 17, 18 años y tienes este sueño gigante, ellos lo saben y entonces van a jugar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus sueños y hay muchas estafas, hay muchos hombres que quieren aprovecharse de las personas, mujeres también, digo, hay mucha gente que quiere aprovecharse de los sueños de los niños y de las niñas y todavía me pasa, Agus, todavía me pasa que me buscan directores ofreciéndome cosas cuando lo que quieren es tener sexo o cualquier, cualquier otra cosa, cualquier otra intención. Entonces, si todavía me pasa y tengo casi 30 años y soy una mujer, una adulta que puede perfectamente percibir todas esas cosas, pues es mucho más peligroso cuando es una niña de 16, 17 años. Entonces, sí, este mundo puede ser muy oscuro, hay que tener las alertas activadas y conocer muy bien la industria y el medio para saber cómo funciona y qué cosas sí son aceptables y qué cosas no son aceptables. Muy bien, muy bien. Sí, creo que es algo importante de mencionar, más que Uf. nada para la gente que está empezando y que no sabe tanto, ¿no? De siempre tener cuidado, siempre confiar en tu intuición, ¿no? Y no, a ver, ser fiel a uno mismo, ¿no? De cierta forma, porque por más de que vos tengas un sueño,
podés alcanzarlo de una forma respetándote a vos mismo, respetando tus deseos y no tenés que hacer nada que no quieras, ¿no? Que esté mal, que te ponga incómodo para alcanzar ese sueño. Totalmente. Eso que mencionas es muy importante, la intuición. Uno siempre sabe cuando algo es real y cuando no. En el fondo uno siempre lo sabe. Pero vienen los sueños, las ideas y te distraes y te confundes. Pero en el fondo uno siempre sabe, creo yo. Muy bien, muy bien. Y para cerrar este episodio, ¿hay algo más que quieras decir? Tal vez algún consejo que le quieras dar a la gente interesada en entrar en este mundo, o algo que quieras que el público general sepa, ¿no? de tu trabajo y de la industria. No sé, algo que quieras agregar. Bueno, sí, que nunca es tarde porque he escuchado muchas personas que quieren como empezar en este mundo de la actuación, pero dicen, oh, yo estoy muy viejo, muy vieja, es muy tarde. Y creo que no, creo que siempre hay papeles para ti, creo que siempre hay papeles para todas las edades, pero lo que me parece muy importante es prepararse bien, ser fiel a la esencia y escuchar la intuición. Si esas tres cosas están en punto, va a estar bien, ¿no? Y lo que digo, trabajar mucho tu centro. Con el centro me refiero a tu fuerza interior, a ser fiel a ti mismo. Si tú trabajas en tu centro, nada en el exterior puede dañarte. Entonces, yo sé que sueno súper espiritual, pero yo vivo mi carrera muy desde la espiritualidad y mi vida también. Entonces, creo que sí, eres fiel a tu esencia. Además, puedes aportarle a muchos personajes muchas cosas de tu vida y de tu esencia muy chéveres. Entonces, ánimo, que así se puede. Hay que seguir soñando, hay que soñar. Es que los sueños no se pueden acabar porque si se acaban, pues nos morimos un poquito. Así es, así es. Bueno, Nati, hermoso este intercambio, la verdad. Muchas gracias por estar acá, por contarnos todo esto. Nati es una persona que tiene mucho para decir y si quieren conocerla un poco más, aprender sobre ella y sobre todo lo que tiene para contar y para compartir, pueden ir a nuestra web, dreamingspanish.com. Ahí van a encontrar videos comprensibles en español, miles de videos, de verdad tenemos muchísimos, desde nivel súper principiante hasta avanzado, con muchos profesores diferentes. Una de ellas es Nati, que tiene muchísimas series para todos los niveles en la web. Nati, ¿hay alguna que quieras recomendar? ¿Algo que quieras compartir con los chicos si les interesó este episodio que deberían ver en nuestra web? Bueno, yo tengo muchas series de recomendaciones de películas, recomendaciones de series, de libros. Entonces, si les interesan estos temas, vayan a ver esas series que seguro les van a gustar mucho. Muy bien. Y bueno, chicos, si les gustó este episodio del podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts. Bueno, Nati, muchísimas gracias por estar acá siempre con tanta positividad, con tantas ganas de compartir y por abrirte y hablar sobre tus experiencias y tu carrera con todos nosotros. A ti, muchas gracias, Agus, por esas buenas preguntas, por siempre estar dispuesta a conversar y nos vemos muy pronto en otros podcasts. Nos vemos. Chao, chao.